Hola, bienvenidos a este nuevo video de la cátedra de gestión de datos. Mi nombre es Adrián Meca y este video se publica bajo licencia Creative Commons. Bien, en este video continuamos con Group By y hoy vamos a hacer malabarismos con los atributos nulos. ¿Sí? En primer lugar, nosotros habíamos estado trabajando en el último video con cuotas. ¿Sí? Y ahora vamos a continuar trabajando con lo mismo, pero para el cálculo de otro tipo de valores. No vamos a estar utilizando la cantidad de cuotas pagas o impagas, sino que vamos a trabajar sobre promedios y desviaciones estándar, máximos y mínimos, para ver cómo se comportan estas funciones de agregación ante valores nulos. Recuerden que el count tiene tres formas de aplicarse, en particular el count asterisco que contaba filas, el count atributo sobre una columna o una expresión que me devuelve la cantidad de no nulos, y un count distinct que me contaban los valores no nulos distintos que se encontraban en ese atributo. Las demás funciones de grupo no tienen esta característica, es decir, no tienen distintas formas de aplicarse según los valores, sino que ignoran de cierta manera los valores nulos. Eso se debe a que la sumatoria no se puede hacer sumatoria de filas, sino que hay que hacer sumatorias de un atributo. Lo mismo con el promedio, la desviación estándar, máximo y mínimo. Bien, entonces cuotas, vamos a restringir en este caso para que sea más fácil de visualizar el plan marketing 2 y el número de curso 2. Bien, aquí tenemos unos pocos datos en comparación a los que teníamos antes, aunque son bastantes. Podemos ver en claro que, por ejemplo, este curso cuenta con dos alumnos, ¿sí? Uno de los alumnos tiene todas sus cuotas pagas y uno de los alumnos solo tiene 3 pagas y 4 impagas. Y vamos a ver sobre todo el efecto de estos valores nulos en las distintas funciones de grupos con las que venimos trabajando hasta el momento. ¿Sí? Bien. Para nuestro primer caso vamos a calcular por alumno y curso. Así que vamos a armar grupos por alumno y curso. Bien. Y vamos a calcular la sumatoria del importe pagado, el promedio del importe pagado, la desviación estándar, el máximo y el mínimo del importe pagado de cada alumno en cada curso. En este caso estamos restringiéndolo a un curso, pero quitando esto sería en general. Bien.
lo mostramos y aquí tenemos los dos alumnos que habíamos dicho. Tenemos la sumatoria de lo que han pagado, el promedio, la desviación estándar y el máximo y el mínimo importe. Bien, la sumatoria, como es de esperarse, no considera los datos nulos. Por ejemplo, este alumno tiene 60, 60, 120 y 73, 193 pagado. El promedio va a dar ligeramente por arriba de 60 con su correspondiente desviación estándar. El máximo es 73 y el mínimo es 60. ¿Sí? Fíjense que los datos nulos no son tenidos en cuenta en esto. Ahora, si fuera todo nulo, ¿qué sucederían con estas funciones? Entonces lo que vemos es que ignoran los valores nulos, no tienen en cuenta la fila. En la sumatoria no se tiene en cuenta. El promedio es el promedio de tres valores, ¿sí? 60, 60 y 73. Me da ese promedio de 64 y algo. Y lo mismo con los demás valores. Es decir, las filas que tienen valores nulos son ignoradas completamente. No se tienen en cuenta para la sumatoria, para el promedio, desviación estándar, para la varianza, máximos o mínimos. No existen. Entonces, ¿qué sucede si todas las filas son nulas? Para eso lo que vamos a hacer es simplemente restringirlas a las filas nulas. Bien, y vemos que si todos los atributos son nulos, ahí sí devuelve null. Es decir, estas funciones de agregación solo retornan null cuando nos dan todas las filas null. Bien, ahora supongamos que nosotros lo que queremos ahora es que cuando sea nulo mostrar un valor 0, ¿sí? Que acá por ejemplo diga 0. Entonces hay dos enfoques que pueden seguir para ello. Vamos a copiar, por ejemplo, una opción sería que al valor total si da nulo le ponga un 0. Y la otra opción sería que a cada valor, si es nulo, le ponga 0. ¿Sí? Yo por ahora muestro solo para el zoom, me da el mismo resultado en los dos. Entonces, yo lo que voy a hacer es esto mismo, lo voy a replicar para todas las demás funciones. Y la pregunta es, ¿siempre va a ser lo mismo? No da lo mismo. ¿Y cuál es el correcto y cuál es el incorrecto? Bien. Vamos a ver primero la diferencia. Al hacer el zoom, lo que hace el zoom en este caso es a cada valor se fija si es nulo, le asigna un 0 y luego será sumatoria. En este caso suma todos los no nulos y si todos dieron nulos, se fija al final y da 0. A su vez, en el promedio, este va a sacar el promedio de los no nulos y si da null lo convierte en 0. Y en este caso va a sacar el promedio de los valores que si eran null les pone 0. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos valores nulos, da el mismo resultado.
Sin embargo, si quitamos esto y lo hacemos para todos los valores, vemos que el sum da lo mismo, pero el promedio no. Vemos en este caso, que es el que contenía los nulos, vemos una caída significativa del promedio, ¿sí? Ya no da promedio entre 60, 60 y 73, sino que da el promedio de 7 valores donde 4 de ellos son 0. Después nos da que la desviación estándar crece enormemente, porque ahora tiene 4 valores 0 que se alejan del promedio. El máximo no se ve afectado, porque sigue siendo 73, pero el mínimo de 60 pasó a ser 0, porque tomó estos valores y los convirtió en 0. Si el máximo hubiera sido un valor negativo y hubiéramos usado el if null, o el valor que le asignamos por el cual es, o el if null, fuera un valor mucho más grande, ¿sí? Por ejemplo, 100, hubiéramos tenido también afectado a nuestro max, ¿sí? Así que el max en este caso no se ve afectado por simplemente por la casualidad de los datos que estamos utilizando en esta ocasión. Bien, esto sería sum correcto. Este sería el sum incorrecto. Este sería el AG correcto. Este sería el AG incorrecto. Y los valores correctos e incorrectos. Bien. ¿Por qué son incorrectos? Porque no nos da en verdad un promedio de estos tres valores, nos da un promedio de nulos, lo mismo que la desviación estándar y lo mismo que el mínimo. No se pagó una cuota de 0, sino que la cuota mínima en pagarse fue 60. Hay cuotas impagas. En líneas generales, en estadística, queremos las filas nulas las queremos ignorar, salvo en muy contadas ocasiones donde sí se utiliza este tipo de forma, como por ejemplo si uno quisiera sacar la producción diaria y los días donde no hubo producción, donde la cantidad es nula, no se registró ninguna producción, deben ser consideradas como 0. En ese caso se utiliza el cuál es o el if null dentro de la función de agregación. Si no, como regla general y salvo que haya un motivo, la función cuál es o la función if null se usan fuera de la función de agregación, es decir, por encima de la función de agregación, por dos motivos. En primer lugar, si uno hace esto, cada fila, el cual es revisa si es nula y si lo es reemplaza por este valor. Luego el sum en cada una de estas expresiones vuelve a revisar si quedó nula y en caso de haber quedado nula la ignora. Es decir, revisamos dos veces para que la función sea nula cada fila. En cambio, de esta forma, el sum la revisa una vez para cada fila y el cual es revisa una única vez para todas las filas, que si quedaron nulas les pone 0. Entonces, en términos de performance, esto en general, en términos de performance, esto es mejor. Además, en términos estadísticos, la mayoría de las veces, esto es incorrecto. Sacar el promedio modificando los valores nulos por 0 suele ser incorrecto para la mayoría de los usos. Solo debe hacerse cuando se está seguro de qué es lo que se busca. Ante la duda y sin información que contradiga, este es el camino
que debería seguirse para esto, tanto en términos de performance como en términos de los resultados que se deben obtener. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es un error bastante común aplicar el cuál es o el if null dentro de la función de grupo, y eso nos puede llevar a dar resultados incorrectos. En el único caso en donde no se ve afectado el resultado final es en el sum. Nunca se ve afectado en este caso porque solo saca la sumatoria y un valor 0 o un valor null son considerados iguales por el sum, entonces nunca va a haber diferencia en el resultado final, pero sí va a haber una diferencia, perdón, en el impacto que hacemos sobre la performance de esta consulta. La forma por fuera de la función de grupo es mucho más eficiente en términos de recursos que son necesarios para hacer los cálculos. Bien. Entonces, espero que se haya entendido y que les haya sido de utilidad el manejo de valores nulos con cada una de estas funciones estadísticas que se utilizan generalmente con el group by. Hasta la próxima.